Sí. Buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí en este libro que yo no he terminado de leer, pero me parece sumamente interesante y muy útil, como acabas de mencionar, para tus colegas psicólogos y a lo mejor médicos y demás, y para el público en general. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho, me identifiqué contigo en esta parte donde tú le das reconocimiento a todas las personas que están a tu alrededor. Me parece un indicador de tu humildad, de tu empatía y de tu generosidad hacia todos tus colaboradores, ¿no? Eso me encantó que lo hicieras público y que les llamaras a todos aquí presentes. Gracias a ti. No, y también lo que dijo Benjamín, de que sea un libro escrito por una mujer, me parece también qué bueno que lo resaltó. Lo necesitamos desde esta perspectiva, desde este enfoque femenino, ¿sí? La descripción de los problemas psicológicos, ¿no? De las mujeres y en general de todos los pacientes, visto por una terapeuta y esta terapeuta mujer. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Claro, Yoli, ya me acordé de ti, Yoli. Nunca he estado ante los micrófonos. Bueno, la primera cosa es decirles que estoy encantada de poder hablar con ustedes. Yo me he preguntado muchas veces qué es un instituto. Y bueno, un instituto debe ser un sitio donde además de hacer todo lo clínico que se hace, se haga investigación y docencia. Y entonces uno se pregunta, a ver, el instituto Iris Gonza. Bueno, quisiera platicarles algo más de Iris aparte de su libro. Pues bueno, yo soy paciente, ¿eh? No crean, no, soy paciente. Eso, y alumna. Pues resulta que de alguna forma tengo la fortuna de poder asistir a los cursos que dan con Iris Gonza. Y quieren que les diga algo, la hipnosis en grupo, ¡wow! Es una sensación de seguridad para decir todo lo que uno tenga que decir. Encontrar el alivio que uno necesita encontrar. De una manera tan natural, es sobresaliente el asunto. Tenemos un grupo ahorita. Yo en la vida había aprendido tanta psicología, psicoterapia y hasta un poquito de psiquiatría. Sí, la verdad. En mi vida. Y miren que me gradué de muchas cosas, pero de eso no sabía nada. Y entonces, todo lo que he aprendido ha servido para ser mejor persona, mejor madre, mejor humano. Ya van muchas cosas buenas, ¿no? Okay. Entonces, imagínense, si no estaré agradecida por asistir y participar en todas estas situaciones como conejillo de indias, como, como paciente, como alumna. Le doy las gracias a Iris. Creo que vamos mejor. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Increíble, ¿verdad? Estar aquí y aprender tanto de estos grandes maestros. Bueno, primero quiero dar gracias a Dios
por la gran oportunidad de haberlos conocido, doctor Benjamín, doctor Iris, y estuvimos algún tiempo compartiendo allá en la clínica del dolor, viendo tantos pacientes morir, ¿verdad? Y ustedes ayudándonos tanto, ¿verdad? Esta es una parte fundamental para mí, el haberlos conocido, porque he aprendido mucho de ustedes. Y especialmente estoy muy agradecida contigo, Iris. Bueno, eres la doctora Iris, pero bueno, es una, siempre he dicho de tú, desde que estaba en la FUNAM. Somos grandes amigas, somos como hermanas, de mucha confianza, aparte yo soy su paciente. Y quiero agradecerte infinitamente porque gracias a ti, por ser un matrimonio de 30 años, gracias a ti que me has sacado adelante en las circunstancias más difíciles. Sí, yo creo mucho en la salud mental, es indispensable, se vive feliz cuando uno tiene una buena salud mental y reconocer sobre todo, ¿verdad?, cuando uno comete los errores como paciente. Así es que gracias a ti también me has ayudado a enfocar a mis hijos, porque hoy en día, pues, tú sabes, tus allegadas, dos grandes profesionales de la salud, y el otro joven también estudiante. Y te quiero agradecer infinitamente por ese gran amor que tienes a nosotros y también a la humanidad, por comprender al paciente cuando no le alcanza para tu consulta. De verdad que, wow. Se ve la calidad humana, ¿cierto, mami? Se ve la calidad humana. Sí, claro. Y te quiero felicitar porque por esa gran inspiración y por el cual escribiste el libro con tu mamá. Me encantó tu presentación de ahorita. Y bueno, también le quiero hacer una pregunta al doctor Benjamín. Dentro de su carrera como terapeuta, ¿qué es lo que más le ha impactado a usted de la mente humana? Sí, ya, a él. Eso es todo. Yo pienso que todavía hay muchas cosas que no puedo contestar, ¿eh? Sí. O sea, tengo muchos años dedicado a tratar de estudiar con cuidado algunos aspectos del funcionamiento de la mente humana, pero así como para llegar a una conclusión, no, probablemente me voy a esperar un poquito más, ¿no? No, la mente humana es muy compleja, tiene una relación muy estrecha con el cerebro, con algunas áreas del funcionamiento del cerebro, y el cerebro pues no funciona solito. Todo lo que pasa acá arriba está relacionado con lo que pasa hasta en nuestras uñas y a la inversa. Entonces, lo que hemos hecho durante más de 40 años en la UNAM es tratar de entender algunas de estas vías de la relación entre el cerebro y el cuerpo. Y realmente tenemos que ser humildes y decir que algunas de las que hemos encontrado parece que sí les sirven a las personas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los cambios que se producen en nuestra cara, los cambios de temperatura, están relacionados con la producción de nuestras emociones. Entonces, y con más exactitud, los cambios en la temperatura de nuestra nariz son casi la ventana de las emociones y del sistema inmunológico aparte, ¿sí? En nuestras pacientes sobrevivientes de cáncer de mama hemos podido demostrar que las pacientes que aprenden a cambiar su temperatura cuando tienen una buena relación con un terapeuta, su sistema inmunológico funciona mejor. Eso lo hemos medido en muchas personas, ya lo hemos publicado y estamos tratando de que eso beneficie a más y más personas. Entonces, sabemos un poquito de la mente.
conocí a Iris Corzo hace más de 20 años, también por una experiencia que tiene que ver con la muerte. Me tocó asistir a una persona que se iba a morir, sin tener recursos terapéuticos. Yo había estudiado Derecho, Administración Pública, Dirección de Empresas, y luego me fui a California a estudiar Programación Neurolingüística, que es un sistema de modelaje. Es hacer un análisis de qué hacen ciertos terapeutas que tienen éxito. Pero es un modelo, es como recetas de cocina. Y cuando tenía la persona que se iba a morir enfrente, que yo no conocía, que se desmayó en una cena, pues eso no me sirvió. Ninguna receta era buena. Entré en un estado alterado de conciencia. O sea, no supe por qué, estando la persona acostada en una cama de hospital, diagnosticada con un aneurisma inoperable, pues empecé a escuchar una voz. Y ella me decía, tú diste una conferencia diciendo que todos los conflictos tienen solución. ¿Cómo soluciono este? Me voy a morir. Y yo lo único que hice fue decirle, tienes que confiar. No sé de dónde salió eso. Y pasó un largo silencio y me volvió a decir, ¿pero qué hago? Y entonces le dije, tienes que esperar. Solo le dije esas dos frases durante 7 horas, sin cansarme, en una posición muy incómoda, viéndola a los ojos, y aceptó morirse. Y entré en el estado de paz más grande que he sentido. Nunca he sentido tanta paz. Pero después de esa experiencia dije, tengo que aprender algo. Y se me ocurrió estudiar en serio hipnosis ericksoniana. Y Iris me empezó a enseñar. Después estudié con Jeffrey Say, y después he sido paciente de Iris varias veces, mis hijos también. Actualmente pienso que la mayor parte de lo que deseamos está en el inconsciente. El consciente quiere ciertas cosas y no las logramos, porque en el inconsciente está otra información que las bloquea. Es necesario activar esa información, llegar a ella, para lograr realmente objetivos que nos proponemos. El puro consciente es muy chiquitito. Eso. Cuando nuestro padre también estaba ya en su etapa final. Y él me pidió ir a visitarla. Mi esposo grabó ese momento. Yo llegué, hablé de más, de ver su mirada tan humana, tan valiosa, que hablé tanto que cuando terminé le dije, discúlpame, hermana, ya me conociste y me analizaste con todos mis, tal vez, errores. Y nos abrazamos, le llevé ese video a mi padre, a nuestro padre, le llevé CDs que ella grabó para él en sus momentos de dolor, un cáncer también. Y pues era tan bonito ver cómo tú lo reconfortabas, ver cómo tú lo calmabas. ¿Quién lo diría que su hija chica le daría ese amor y esa paz que necesitaba en ese momento? Ver tu imagen en la televisión, del video que se grabó, ver cómo temblaba él de verte caminar, de verte hablar. Y muchas felicidades, hermana Iris. Creo que muchos de los que están aquí sin duda te conocen mucho más que yo,
Fue muy hermoso ver cómo hablabas de tu hermano, de nuestro hermano. Y te deseo muchísimo éxito, Iris. Y aunque soy mucho mayor que tú, cómo me gustaría en algún futuro ser tu paciente o aprender de ti también. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que han acompañado a mi hermana en todo este camino de la vida. Muchísimas gracias. Felicidades, hermano. Si no hay alguien más, pues me gustaría hablar a mí. Literalmente no lo tenía preparado, pero sí es como una ocasión muy importante, toda vez que también la terapeuta tiene su historia, como todos. Y al fallecimiento de mi madre a los 48 años de edad, es una edad extremadamente joven y en la edad en que más nos hace falta a los que nos dejan, ¿no? Entonces, bien es cierto que la terapia es como el final del arco iris. Muchos dicen que ahí está, pero pocos son los que se atreven a caminar para allá, por la gran cantidad de mitos e incluso hasta decepciones que hay cuando se habla de la terapia. Y hay terapias de X tipo, de otro tipo, y si partimos de la base de que hablar sirve, pues todo sirve. La comadre, en el grupo de adicciones, ir a una iglesia, a un templo, a una religión, todo nos va descreando cosas, nos va dando soporte. La eficiencia es lo que al final del día determina la coherencia de lo que uno cree y en lo que uno está. Por eso a mí me da mucho gusto que las vivencias de mi hermana sean compartidas, porque yo ya la conozco pues desde que nací. No la veía bien, pero supongo que ya escuchaba su voz, y su voz es hipnótica, es una voz muy pausada, a diferencia de la mía, y que sin lugar a dudas cuando murió mi mamá se volvió mi pilar. Incluso llegué a vivir a la casa de ella. Fiel a mi vocación, a los pocos años pues también me fui y busqué mi camino, pero con un entrenamiento curiosamente no de terapia, pero sí de la fuerza de la costumbre. Me llevaba a la facultad, ¿no? Pues yo me metía a los salones, yo estaba bien chavito y escuchaba a los maestros. Conocí el Hospital General, ¿no? Saliendo del Hospital General, ahí tuve la fortuna de conocer al doctor Benjamín Domínguez. Él no me conoce, pero yo nací, bueno, en mis épocas de 14, 15 años, era el doctor Benjamín, el doctor Benjamín. Y me ha dado mucho gusto que la gente que ha consolidado a mi hermana a través de su vida tienen un perfil de demasiado sustento, para no decir carga porque se puede entender mal, sustento en cualquier sentido, desde lo problemático hasta lo propositivo e innovador, de tal suerte que no hay personas como grises alrededor de su entorno, y si llegan grises voy viendo cómo van cambiando los colores, porque también en una época en la que me tocó vivir en su casa, pues el cónsul estaba abajo y yo estaba allá arriba, y pues también veía cómo entraban los pacientes y veía cómo salían. Entonces, cuando la encuadran en que es una hipnoterapeuta diccionaria, yo diría sí es la mejor, y hay varias en México, pero es la mejor, pero no es la única. No es la única técnica, porque los pacientes se han vuelto muy mañosos también a partir de tanta búsqueda que tienen,
tanta búsqueda que hasta ya es como chip decir, yo soy psicólogo, ¿no? Y viceversa, los que necesitan la ayuda y no acuden a nada porque tienen o prejuicios o falta de recursos, que eso, en estricto sentido, no debiera ser problema. ¿Sí? Porque siempre se busca cuando se ama a la persona y se busca. Pero me gustó mucho mi hermana cuando empezó a formarse en otras, porque para abordar a un paciente hay que poner todo el talento, toda la capacidad y todo el colmillo que se adquiere en el consultorio. Agarrar al pez que se quiere ir, ¿no? Con su piel esta, como cuando tocan los tiburones o los pies que van a la comer y están buscando el pez, ¿no? Ya está lisito, que se escapan y vente para acá. Entonces, eso de especialista ericksoniana, con enfoque psicoanalítico, con cuestiones cataquímicas, y todo eso es muy bonito y rimbombante, pero la verdad es terapeuta y escucha. Pues, con eso les debe de bastar. Si yo les dijera el currículum del doctor Benjamín, de veras, fue un verdadero problema. Aquí le puede contratar a las personas que estaban haciendo cómo resumirlo, porque eran hojas y hojas y hojas. Está en el Sistema Nacional de Investigación, está en la Facultad de Psicología, o sea, y aquí lo hemos presentado como él quiso, profesor de la Facultad de Psicología e investigador. Y eso es lo que finalmente nos hace personas. Nuestro nombre y nuestro apellido, de dónde venimos y quiénes somos. No nos hace un cargo, no nos hace un puesto, sí nos hace lo que hemos trabajado. Poder ver las cosas tan dolorosas que hemos pasado desde otro punto de vista, desde otra ubicación, no desde el dolor, ¿no? Vivir por el puro placer de vivir, incluso hasta para molestar a los que nos molestan, ¿sí? Tener ese, y al mismo tiempo tener esa ética, porque cuando uno disfruta no lastima. Cuando uno hace las cosas que uno quiere hacer, se vuelve uno como más consciente de lo que puede estar pasando el otro. No hay cabida al conflicto, pero cuando llegamos con conflictos. Bueno, para eso están las terapias. Busquen la que quieran, las que les acomoden, no están obligados a una en particular, pero siempre vayan evaluando. Y qué gusto me da, pero qué gusto me da lo que acaba de decir el doctor Benjamín Domínguez, porque yo he tenido la oportunidad de también estar en terapia y me ha tocado de todo, buenos psicólogos y malos psicólogos, de unos de cuando me empiezan a decir, ay, vamos a hacer bien, no, porque es como un traje cortado a la medida del paciente, y ahí el importante en el consultorio es el paciente, y obviamente la técnica, y eso, de veras, se nota. Se nota. Eso es como básico. Yo sé cuando un psicólogo es psicólogo, cuando entiende que se compenetra con el paciente, que sufre con el paciente, que lo acompaña, pero al mismo tiempo no cruza esa barrera porque pues, no es su amigo, es su paciente. Y es la responsable de sacarlo adelante, y esa es mi hermana. Y estoy muy orgulloso de estar aquí, y estoy muy contento de que ustedes estén aquí. Y vivimos un momento así off the record muy bonito con la presencia de mi hermana Mayra, a quien por primera vez en la vida conozco a mis 46 años de vida, pero es un momento cumbre para mí el saber que mis otros hermanos también son mis hermanos, ¿no? Y que nunca he gastado mejor mi dinero que en una terapia. Entonces, eso es lo que yo les quería decir, y sobre todo agradecer mucho la presencia esta tarde del doctor Carlos Plata, del doctor Benjamín Domínguez, de Melissa, nuestra presentadora, muchas gracias, muy bonita, ¿verdad? Que se borre de la cámara, por favor. Y sobre todo, muchas felicidades. Más bien, muchas gracias a la vida por permitirme ser hermano de mi hermana y de ver que pacientes, alumnos, consultantes, maestros la quieran tanto. Eso a mí me llena mucho de orgullo. Gracias.
me lo creo. Es una persona muy sensible. Yo realmente la apoyo administrativamente, pero veo a sus pacientes que llegan, que esperan, calladitos, están aquí. Yo estoy muy calladita porque no me meto en nada de eso, pero me doy cuenta de la sensibilidad que tiene Iris, de cómo trata a la gente, cómo me trata a mí, por supuesto, y tiene todo, o sea, realmente su vocación es esa, así la veo yo. ¿Qué más puedo decir? Hemos sido amigas, aunque nos tratamos poco porque ella realmente está tan ocupada. Yo no entiendo a veces el tiempo cómo le da, porque entre el libro, terapias, cursos, o sea, organiza tanto, que qué bueno que tiene a su equipo que me presentó, y que sí, realmente sin él, yo creo que sería muy difícil para ella. Admiro todo eso, y bueno, ¿qué les puedo decir? El libro lo leí, yo creo que nos mata la curiosidad que todos tenemos, ¿no? Yo no he estado en terapia, pero tiene una curiosidad. ¿Qué pasará allá adentro, no? Y más cuando estoy ahí haciendo mis números. Está metida ahí, ¿qué dice entre sus cuatro paredes? Y ahora que ya sé que el libro así se llama, digo, está ahí con alguien, defendiendo, ayudando, apoyando, y realmente no creo que sea tan fácil. Pues ayudar a alguien que a lo mejor llega con la desesperación que describe en el libro, ¿no? Yo lo pienso leer otra vez porque siempre en la segunda lectura y tercera le capta un poquito más. Y pues, ¿qué más puedo decir? Muchas felicidades. Me encantó también mucho lo que dijeron las personas que están invitadas a la presentación, y creo que hasta pueden hacer un equipo para un siguiente libro. Pero bueno, eso ya les queda a ellos. Muchas gracias, Iris.